Vamos a ver ahora el tercer tema correspondiente a la unidad 12, que incluye, digamos, al capítulo 19 de la bibliografía, que es la primera ley de la termodinámica. Lo que vamos a tratar de determinar es las relaciones que hay entre estos estados eh, de la materia y los procesos en relación al intercambio de calor y movimiento, o lo que denominamos procesos termodinámicos. Este movimiento, obviamente, va a estar relacionado con un trabajo mecánico, que ya lo habíamos previsto de alguna manera con esta expansión de volumen. Vamos a tratar de estudiar la interrelación, que la vamos a definir como la primera ley de la termodinámica, para hacer esta relación entre calor, trabajo efectuado y digamos, un estado interno que lo vamos a definir como energía interna. Todo esto en función de las variables de estado que hemos estudiado en el módulo anterior. Ya vimos que de estos procesos se podían dar de forma isotérmica, isobárica o isocórica, y vamos a introducir una nueva forma en función de esta relación entre calor y trabajo, que la vamos a denominar proceso adiabático. Y por último, vamos a estudiar en particular este tipo de procesos en el gas ideal. Por lo tanto, ahora sí podemos definir la termodinámica como el estudio de las relaciones en donde hay un flujo o un intercambio energético que lo vamos a denominar, por un lado, calor, y por otro lado también hay un intercambio energético de tipo mecánico que lo definimos como trabajo. Entonces, la termodinámica trata de los aspectos de intercambio energético entre, digamos, dentro de un sistema o de un sistema, de un grupo de objetos o un objeto en particular con su entorno. Todas estas relaciones se van a dar a lo largo de un cierto tiempo, para que se pueda percibir esta dinámica, bien, de ahí la parte, digamos, la terminación del término. Por lo tanto, implican un proceso. O sea, hay una evolución de estas variables de estado. Y por último, bueno, otra de las cuestiones que vamos a ver es lo que definimos y que le da el título a este capítulo, que es la primera ley de la termodinámica, que en realidad es analizar el principio de conservación de la energía desde el punto de vista de estas variables de estados que implican intercambio de calor, como lo vamos a ver. Todas las relaciones de energía las vamos a ver a través de lo que se denomina un sistema termodinámico, que lo vamos a definir como un conjunto, un objeto o un conjunto de objetos que lo vamos a considerar con una determinada cantidad de masa, ¿bien? Y que tiene la propiedad o la posibilidad de intercambiar energía con su entorno. De esta manera, entonces, a una situación estática, o sea, un determinado momento en el que podemos definir digamos, las variables de estado, como las habíamos visto, vamos a definirlo, en este caso, como un estado termodinámico. O sea, va a ser un punto en un instante de tiempo durante este proceso de intercambio de energía o este proceso termodinámico. O sea que un proceso termodinámico va a ser un cambio de estados por definición. Y por último, la otra cuestión importante es tener en claro qué elementos o digamos, en qué consiste el sistema bajo estudio, y tiene que permanecer, digamos, no su estado termodinámico, pero sí sus características o los elementos que lo componen inalterado durante todo el análisis que haga.
Una de las cosas que habíamos visto es que si aumentaba la temperatura de un objeto, esto implicaba que se le entregara calor. Esto lo habíamos visto, por ejemplo, en el cambio de fases cuando estudiamos las variables de estado. Y esto implicaba, por ejemplo, que pasábamos de una fase líquida a una gaseosa. Esto también nos indicaba que había un cambio del volumen ocupado. Y ya más avanzando sobre lo que estuvimos viendo recientemente, digamos, esta variación de temperatura podíamos relacionarla a una presión constante como un aumento del volumen. O sea que este aumento de volumen en realidad ejerce un trabajo sobre el entorno. Entonces vamos a definir como positivo al trabajo que es entregado a nuestro sistema, y el trabajo realizado por el sistema sobre el entorno que lo rodea lo vamos a considerar positivo. Estas van a ser las convenciones que vamos a utilizar. De tal manera que si estudiamos, por ejemplo, un sistema, en este caso es el aire contenido dentro de un pistón. El pistón tiene, digamos, tres de las dimensiones fijas, de tal manera que una de ellas puede cambiar. Y si de alguna manera existe un aumento de la presión, esto va a implicar, como hemos visto, que va a haber un desplazamiento del émbolo del pistón, o sea, es la única parte móvil, aumentando el volumen, en definitiva. De tal manera que este pistón va a ejercer una fuerza, o por lo tanto podemos definir que este aumento de presión, relacionarlo con un trabajo. Recordando digamos, la expresión de la relación entre fuerza y presión, que es el área sobre el cual se está ejerciendo esa fuerza, podemos decir que para una expansión infinitesimal o un movimiento infinitesimal del pistón hay una expansión infinitesimal del volumen, y por lo tanto hay digamos, se realiza un trabajo, en este caso, por estar ejercido desde el sistema hacia el entorno, este trabajo va a ser positivo. De tal manera que si consideramos ya no una variación de volumen infinitesimal, sino una variación de volumen finita, esto es entre dos volúmenes perfectamente determinados, podemos decir que el trabajo va a ser la relación entre la variación de la presión que me produce esa variación de volumen. Al integrar esta ecuación, lo que vemos es que esta variación de presión en relación del volumen, dadas las características, por ejemplo, en el gas ideal, que estaban fijadas para una temperatura constante, se producía una variación de tipo isotérmica, como habíamos dicho, y que la presión era inversamente proporcional al volumen. A medida que vamos aumentando la presión a través de algún medio, este va incrementando el volumen, por lo tanto se realiza un trabajo positivo, y ese trabajo gráficamente en la curva PV lo podemos ver como el área bajo la curva. En el caso contrario, en donde se realiza una compresión, bien, o sea, desde el exterior estamos realizando un trabajo sobre el sistema, estamos comprimiendo el aire dentro del pistón, entonces vamos a ir desde un menor volumen, perdón, de un mayor volumen a un menor volumen, y por lo tanto va a aumentar la presión, y en definitiva, esto es un trabajo negativo, ¿bien? Que nuevamente sigue siendo el área bajo la curva. Si este mismo cambio de estado lo realizamos a volumen constante, esto es, si de alguna manera logramos que varíe, a presión constante, o sea, si de alguna manera logramos que varíe el volumen sin que se modifique la presión,
vamos a ver que se realiza un trabajo, bien, debido estrictamente a ese cambio de volumen. Ese cambio de volumen, como dijimos, es un esfuerzo que realiza el sistema sobre el entorno y lo podemos definir como trabajo, que es el área bajo la curva. En el caso, que, bueno, no lo tenemos acá, pero en el caso de que, por ejemplo, logremos una variación de presión, como vamos a ver más adelante, a volumen constante, en este caso, al no haber un cambio de volumen, por más que cambie la presión, el resultado del trabajo va a ser nulo. Entonces vamos a ver cómo sería la expansión isotérmica de un gas ideal. Isotérmica, recordemos que es a temperatura constante, con lo cual vamos a hacer que el volumen varíe de manera finita de un volumen 1 a un volumen 2 y calcular el trabajo realizado. Para eso, dado que es un gas ideal, partimos de la ecuación de los gases ideales. Como es isotérmico, la temperatura es constante. Consideramos que no hay modificación en la cantidad de materia, por lo tanto el número de moles es constante, y la relación entre la presión y la presión, perdón, y el volumen están en relación inversa. De tal manera que el trabajo realizado, de acuerdo a la expresión que acabamos de encontrar, es la integral entre un volumen inicial y final en la variación de la presión respecto de esa variación de volumen. Dado que la presión y el volumen son inversamente proporcionales, simplemente lo reemplazamos por la ecuación, despejándola de la ecuación del gas ideal, y sacamos fuera de la integral, digamos, la constante R, el número de moles que es constante, y la temperatura también, porque es un proceso que lo hacemos isotérmicamente. El resultado de la expresión lo podemos escribir de esta manera, y como la relación entre presión y volumen es constante, podemos decir que para un estado 1, el producto de la presión y el volumen va a ser exactamente igual al producto para un estado 2. De tal manera que podemos reemplazar simplemente en la expresión, fíjense que están invertidos los términos, es lo mismo natural de la presión inicial sobre la final, y en el caso de una compresión, bien, va a haber, digamos, en la expansión, que era lo que estaba dando, el trabajo va a ser positivo, porque hay un volumen final mayor que el volumen inicial, mientras que durante la compresión el trabajo es negativo. En el caso de un proceso termodinámico que implique un cambio de volumen, hay un trabajo. Si el volumen se expande, hay un trabajo positivo, o si el volumen se contrae, es un trabajo negativo. Durante este proceso, bien, para que esto sea posible, es probable que exista una entrada o salida de calor que no la hemos considerado, no la hemos analizado en este punto entre el sistema y el entorno. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en el caso, por ejemplo, de cuando utilizamos un inflador, por ejemplo, para inflar la bicicleta, donde estamos entregándole un trabajo y de alguna manera, más allá del trabajo mecánico que realizamos, este material en algún punto digamos, hay una elevación de temperatura, y como habíamos visto, esto está relacionado con este flujo energético que lo denominamos calor. O sea que hay una relación entre el trabajo y el calor que estuvo determinada en su momento, digamos, por Joule. Entonces, en un sistema termodinámico que intercambia calor o trabajo con su entorno, va a haber un cambio de estado, desde un estado inicial a un estado final, y por lo tanto se va a realizar un proceso termodinámico. Para ir de un estado inicial a un estado final, dependiendo cómo se realice el estado, digamos,
cambio, digamos, de variables de estado, podemos definir infinitas posibilidades o estados intermedios, y cada una de esa secuencia de estados intermedios, si son todos estados de equilibrio, o sea, donde la relación entre las variables de estado se mantenga constante, vamos a poder definir distintas trayectorias. Esto es la secuencia de estados intermedios para producir un cambio de estado para un determinado material. Si lo vemos en la gráfica de presión y volumen, acá vemos, por ejemplo, tres caminos totalmente distintos para ir del estado 1 al estado 2. En el caso de el trabajo efectuado durante el proceso termodinámico, utilizamos el concepto que habíamos visto, o sea, el área bajo la curva. Entonces, por ejemplo, siguiendo la trayectoria de 1 a 2, pasando por el punto 3, hacemos una variación, un cambio de estado a volumen, a presión constante, por lo tanto hay una variación de volumen, y se realiza el trabajo que es cubierto bajo el área. Sin embargo, cuando vamos desde el estado 3 al estado 2, se realiza un cambio de presión pero a volumen constante, o sea, el área bajo la curva en esa porción de 3 a 2 es 0, por lo tanto no se realiza trabajo si el volumen permanece constante. Otra alternativa sería ir del estado 1 al 2 pasando por el estado 4, en donde primero se realiza una trayectoria a volumen constante, por lo tanto no se realiza trabajo, y cuando realizamos el cambio de estado a volumen constante, se realiza un trabajo que es el área bajo la curva. Entonces, ahí vemos que hay una dependencia entre el trabajo realizado y la forma en que se realiza este trabajo. De todas maneras, una de las, esto este tipo de procesos implica que no solamente para este cambio de estado, no solamente tenemos que tener en cuenta el trabajo mecánico, sino que también hay otro factor que no lo hemos tenido en cuenta ahora, que es el calor. Esto también nos da una idea de que si el trabajo realizado depende de la trayectoria, este tipo de procesos termodinámicos no son reversibles, ¿bien? Y esto también es sencillo, o sea, fíjense que todavía no hemos llegado a la parte del calor, pero siempre el flujo de calor se da de una mayor temperatura a una menor temperatura, este, como habíamos visto, para alcanzar el equilibrio térmico, de manera natural. De tal manera que si quisiéramos hacerlo en sentido inverso, no se da de manera natural, sino que lo tendríamos que hacer a través de algún proceso que lo vamos a estudiar en el transcurso del día, que es lo que se denomina a través del uso de una máquina térmica. Entonces, los procesos termodinámicos son inherentemente no conservativos. Bien, esto ya lo vamos a estudiar en el capítulo siguiente, pero en principio ya nos empezamos a dar cuenta de que esto es así. De tal manera que si tenemos en cuenta en el caso particular de este proceso, como dijimos, para un cambio de estado, entonces, hay otro tipo de energía que está puesta en juego, que es el calor. Y, vimos que el calor, por definición, era un flujo de energía. El trabajo es otro tipo de energía, pero sin embargo, este cambio de estado hace que la situación energética de este sistema cambie. Pero, no hay compatibilidad entre lo que habíamos dicho y este nuevo estado. Entonces, a este nuevo estado, o este estado energético en que queda el sistema, lo vamos a denominar energía interna. Y esta energía interna puede ser transferida desde o al sistema desde el exterior
en forma de trabajo o de calor. O sea, entonces recuerden que no vamos a decir que el cuerpo tiene una determinada cantidad de calor, sino que tiene una determinada cantidad de energía interna y que puede ser transferida en forma de calor. Esa es la forma, desde el punto de vista analítico y físico, correcta de decirlo. Entonces, ¿qué es lo que es la energía interna? Bueno, hay varias, digamos, formas de poderlo ver. Una de ellas es volver a este modelo cinético molecular que estuvimos hablando y tener en cuenta que, como la materia consiste en átomos y moléculas, estas partículas tienen, como habíamos visto, energía cinética por este movimiento, pero también habíamos usado un modelo cinético molecular de resortes que representaba la interacción entre las distintas moléculas, y eso lo podemos asimilar a una energía potencial. Entonces, en el caso del gas ideal, esta energía potencial era despreciable, pero en un modelo general tenemos que tener en cuenta tanto la energía cinética, que era la vibración, como la energía potencial entre las moléculas. De tal manera que ese estado en que queda lo podemos caracterizar en función de estos dos tipos de energía mecánica. Acuérdense que cuando hablamos de energía interna o estamos excluyendo la interacción de la energía del sistema con el entorno, ¿bien? O sea que ahí tampoco vamos a tener en cuenta otro tipo de relaciones, sino simplemente dentro del mismo material. Entonces, utilizando el símbolo U para la energía interna, bien como hemos utilizado para otro tipo de energía, un cambio de estado implica un cambio de energía. O sea, vamos a pasar de una energía interna inicial a una final, de tal manera que vimos que dependiendo la trayectoria, dependiendo del camino, esto puede ser realizado a través de un intercambio de calor o bien de un trabajo mecánico. En el caso del trabajo mecánico, debido a que dijimos que era positivo cuando el sistema realizaba esto, entonces hay un flujo energético desde el sistema hacia afuera. Por lo tanto, la relación de energía interna con el trabajo lo tenemos que caracterizar a través de este signo negativo. De tal manera que, unificando estos conceptos, un cambio energético, o sea, un cambio de estado de energía final a uno inicial, esta variación, va a estar determinada por el intercambio de calor y de trabajo del sistema con el medio. A esto es lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica. Entonces, siguiendo con lo que estábamos hablando, la primera ley de la termodinámica nos determinaba la relación entre la variación de energía interna y el intercambio energético del sistema con su entorno, y que, como vimos, dependían de la trayectoria. Entonces, este intercambio de energía interna, como dijimos, al depender de la trayectoria, no solamente del estado inicial y final, es lo que nos hace deducir que este no es un sistema de tipo conservativo. Entonces, estos tipos de procesos se pueden dar de distinta manera. Uno de ellos es a través, por ejemplo, de lo que se denomina un proceso cíclico. Esto es realizar toda una serie de o distintas trayectorias y volver al estado inicial, con lo cual, en definitiva, si el estado inicial y final, desde el punto de vista energético, es el mismo, quiere decir que hubo una relación entre el intercambio de trabajo y de calor con el entorno, de tal manera que son iguales entre sí. O sea, se realizó tanto intercambio de trabajo como intercambio de calor. Esto es fundamental, este concepto, para poder avanzar luego en lo que vamos a ver en el capítulo siguiente, que son las máquinas térmicas, en donde, para que, digamos, haya un proceso cíclico,
una parte de ese proceso tiene que ser a través de intercambio de calor, y otro es en el que va a haber intercambio de trabajo mecánico. De tal manera que si, digamos, en un proceso en donde la cantidad de trabajo, acá hay un error, en donde la cantidad o sea, la diferencia entre el trabajo y el calor es el mismo, el resultado va a ser igual a cero, o lo que habíamos dicho es que en el caso de la energía, era el cambio de energía igual a cero. En el caso de un sistema aislado, que es el caso que estamos viendo acá, al ser aislado no puede haber ni intercambio de calor con el entorno, ni intercambio de trabajo con el entorno. O sea, ambos son iguales a cero, y por lo tanto, en un sistema aislado no hay un cambio de energía interna. ¿Bien? Que esto fue un poco la definición que habíamos visto al principio. O sea, puede haber un cambio de estado entre sí, pero digamos, si el sistema está aislado del entorno, no vamos a poder definir ni calor ni trabajo, porque no hay intercambio energético con el resto. ¿Mm? Entonces, la energía interna de un sistema aislado siempre es la misma. Entonces vamos a ver un ejemplo para un proceso cíclico. Si es un proceso cíclico en el que hay intercambio de calor, vamos a tener, o sea, no es un sistema aislado. Entonces vamos a verlo desde el punto de vista de una gráfica de presión y volumen, en donde va a haber un cambio a través de la trayectoria que va por debajo, desde el punto del estado A al estado B, y vamos a retornar al estado A en este proceso cíclico por la curva de arriba. Y el trabajo total realizado, bien, por el sistema es equivalente a menos 500 joules. Vamos a tratar de determinar por qué es negativo este trabajo y el cambio de energía interna y el calor agregado al proceso. Entonces, en cualquier caso, el trabajo realizado es el área bajo la curva, ¿bien? En el caso de que vayamos el volumen final sea mayor que el inicial, por ejemplo, cuando vamos desde A hasta B, el trabajo es positivo, y el área bajo la curva que está por debajo es el trabajo positivo realizado. Mientras que cuando vamos desde B hacia A lo hacemos por la curva superior, con lo cual todo el área bajo la curva es el trabajo realizado. La diferencia entre el trabajo positivo y negativo es lo que tenemos sombreado, y de ahí es que, debido a que esta área sombreada se realizó yendo desde B hasta A, o sea, de un volumen mayor a un volumen menor, quiere decir que estuvimos comprimiendo el sistema. Digamos, hay un esfuerzo desde afuera hacia adentro del sistema, y por lo tanto el trabajo es negativo, que era una de las cuestiones, porque es realizado sobre el sistema. ¿Mm? En este caso, debido a que la energía interna, por ser un proceso cíclico, termina siendo igual en el estado inicial que en el final, el cambio de energía interna es cero, por lo tanto, la cantidad de calor entregado es igual a la cantidad de trabajo. Quiere decir que si el trabajo neto realizado fue de menos 500 joules, deben salir del sistema 500 joules en forma de calor. Esto es, digamos, ¿cuál sería la explicación? Bueno, nosotros al comprimir este sistema, digamos, el sistema se expandió, y por lo tanto realizó un trabajo positivo, pero luego para comprimirlo necesitamos realizar un trabajo, y en definitiva lo que se perdió fue energía en forma de calor. O sea, hubo una transferencia de calor desde el sistema hacia el medio. Y el signo negativo lo que nos indica es eso, es que
el sistema transfirió calor al resto del medio. Entonces vamos a definir un proceso adiabático cuando el intercambio de calor es igual a cero. De tal manera que si existe un cambio de energía interna, ese cambio de energía interna se debe pura y exclusivamente a la realización de trabajo. En el caso de que el cambio de energía interna sea positivo, quiere decir que hay un trabajo negativo, o sea que se realizó un trabajo sobre el sistema aumentando su energía interna. Fíjense que, por ejemplo, esto es lo que sucede cuando comprimimos un material, no hay intercambio de calor porque la temperatura es la misma, sin embargo, hay un aumento de la temperatura por la compresión, ¿bien? Y en realidad este aumento de temperatura, que es un reflejo de la energía interna, no se debió a intercambio de calor, sino de trabajo, que es lo que vamos a ver. Esto, por ejemplo, se da en el caso, por ejemplo, de que el proceso de compresión sea muy rápido, ¿bien? Como vamos a estudiar un poco más adelante. En el caso de que el proceso sea a volumen constante, dijimos que si en este caso se llaman isocóricos, si el volumen es constante, el trabajo neto es igual a cero. O sea, si hay un cambio de energía interna, quiere decir que es por entrega de calor. O sea que si en un volumen constante aumenta o la temperatura o la presión, es porque calentamos o enfriamos ese cuerpo. Por lo tanto, hay un intercambio de calor. En el caso del proceso isobárico, que es a presión constante, bien, el trabajo lo habíamos definido como la relación de la presión respecto del volumen. Como la presión es constante, ese cambio de volumen se debe, por ejemplo, a también digamos, un cambio de tanto, puede ser tanto de trabajo, cambiando el volumen, como también puede ser por el cambio de volumen por calor. Bien, pero el trabajo básicamente va a estar definido por el cambio de volumen. Y por último, el proceso isotérmico, en donde la temperatura permanece constante durante todo el proceso, el intercambio de calor, en este caso, se debe efectuar de tal manera de que permanentemente haya equilibrio térmico, o sea que el flujo de calor es muy lento, ¿bien? Y en definitiva esto va a redundar en un cambio de trabajo. En el caso de un gas ideal, la energía interna del sistema, vimos que depende exclusivamente de la temperatura y no de su presión ni de su volumen, porque dijimos que la interacción del gas ideal de las moléculas era despreciable. Entonces, si la temperatura es constante, la energía interna también lo es, y por lo tanto, el trabajo realizado en un gas ideal es equivalente en todo momento a la cantidad de calor intercambiada.